¿Te ha pasado que decides hacer una cosa sin Dios y las consecuencias son más de lo que tú esperabas? Este rey del que hoy te voy a hablar es increíble, hizo una sola cosa sin Dios y perdió el reino. ¿Tienes 15 minutos? Acompáñame. A grandes rasgos, en 1 Samuel 13, del 5 al 13, habla de una batalla que el rey Saúl, que era el rey de Israel en esos tiempos, el primer rey, no había otra persona más poderosa que él. Van a una batalla contra sus enemigos. Él tiene que esperar a Samuel para que él venga a ofrecer sacrificio como era costumbre. Él se desespera, empieza a ver que la gente se va, empieza a ver que la gente se desanima y adivinen qué hizo. Decide él ofrecer el sacrificio. Rafa, what is the big deal? No es la situación de que si es o no es big deal. En esos tiempos estaba bien establecido por Dios que el que ofrecía los sacrificios era el sacerdote, no el rey. El rey inclusive era ungido por el sacerdote. Él hace esto cuando llega Samuel. Unos minutos después, una hora después, llega y se da cuenta de lo que hizo. Y le dice Samuel, el profeta de Dios, al rey Saúl, al hombre más poderoso: te has portado como necio, dice. Ciertamente si hubieras obedecido a Dios, hubieses conseguido el reino para ti y el favor de Dios. Y estoy parafraseando la Biblia. Sin embargo, ahora, porque has sido necio, seguramente el reino no permanecerá para ti. ¿Te has puesto a pensar una, dos, tres cosas que decides hacer sin Dios? ¿Por qué él, este rey, decidió ignorar? ¿Por qué hizo las cosas de acuerdo a lo que él quería? Una sola cosa: ofrecer un sacrificio. Número 1. Dejamos de hacer las cosas de acuerdo con lo que Dios nos indique en nuestra vida porque tenemos miedo. Él tuvo miedo. Dice la palabra de Dios que como vio que el pueblo empezaba a tener miedo, que el pueblo empezaba a separarse, es decir, ya se empezaban a ir, porque decían: aquí no va a pasar nada y nosotros mejor nos tenemos que ir antes que lleguen nuestros enemigos y nos maten a nosotros y al rey con nosotros. La Biblia enseña muy diferente. La Biblia enseña que la confianza la tenemos puesta en un Dios que, si bien no lo vemos, sabemos que existe. No tengas duda de que este Dios existe. No tengas miedo de lo que tú puedes ver con tus ojos. Muchas veces vemos en la televisión, porque vivimos en el sur, que hay alerta de tornado. Y tenemos tanto pendiente porque pueda pasar y no pueda pasar. Yo estoy contigo, a mí también me da miedo. Pero no al punto de que no puedo prepararme y preparar a mi familia y pedirle a Dios que Él sea el que nos proteja de lo que pueda pasar. Combine el miedo, que es lo primero, con la razón de estar poniendo atención en lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Es difícil, Rafa? Sí lo es. Es difícil poner atención a Dios cuando hay tanto ruido alrededor. Saúl tenía mucho ruido alrededor. Mucha gente se le estaba desertando, él ya tenía miedo, él ya tenía dificultades y él dijo: me voy a esforzar, le dijo a Samuel. Me esforcé y ofrecí sacrificio. Curiosamente, Dios pide esfuerzo, sí. Esfuérzate y sé valiente, dice en Josué. Pero más que otra cosa, desde mi punto de vista, por lo que veo a la luz de la Biblia, Él pide una humildad y Él pide que nosotros dependamos de Él. Esto era algo tan sencillo como que Saúl tenía que demostrar que podía depender de Él para cualquier cosa. Pero él tuvo miedo. 1. Dejamos de escuchar a nuestro Dios y dejamos de hacer 1, 2, 3 o 4 cositas sin Dios. Porque Él no está respondiendo a tiempo, porque Él no está respondiendo de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos, porque su tiempo no se parece al de nosotros. Él tuvo miedo. Él estaba viendo lo que tenía enfrente, no lo que Dios podía hacer. Ojo, conecta esto.
Tomamos decisiones que no son nuestras. La decisión de Saúl y de Dios, y me refiero al hecho del sacrificio, no era para Saúl decidir hacer el sacrificio. Ya estaba establecido que lo tenía que hacer el profeta de Dios, el cual era Samuel. Aquí el asunto es esto, y póngase a pensar esto por un instante. Hay decisiones que le corresponden a Dios. Y nosotros, porque nos da miedo, porque estamos viendo lo que está pasando a nuestro alrededor, que no es favorable, entonces decidimos, voy a esforzarme, como dijo Saúl, y voy a hacer lo que pienso que se debe hacer. La palabra de Dios dice que el hombre es sabio en su propia opinión, pero nada más le preguntas a alguien más y te darás cuenta que no estabas tan bien como tú creías. Tomamos decisiones que no son nuestras. Es decir, aquello que corresponde a Dios, entregarnos. Aquellas bendiciones que eran para nosotros, como en este caso, que iba a entregar al pueblo enemigo, al pueblo de Israel, para que fuera victoria para él. Nosotros decidimos adelantarnos. Y cuando lo hacemos, no permitimos que esa bendición llegue a nosotros. ¿Has hecho 1, 2, 3, 4 cositas sin Dios, como Saúl? Tenemos miedo. Tomamos decisiones que no son nuestras, que le pertenecen a Dios. Y el asunto de tomar las decisiones que le pertenecen a Dios, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, no tiene errores. Y estoy tomando varios versículos al mismo tiempo. Saúl cometió 2 o 3 errores porque decidió hacer una cosa sin Dios. Decidió ofrecer un sacrificio que no le correspondía a él. ¿Por qué? Porque tenía miedo de lo que estaba viendo con sus ojos y no con el corazón donde Dios debería haber habitado. Número 2, tomó una decisión que no era de él, no le correspondía a él. Número 3, finalmente. Dejamos de hacer 1, 2, 3, 4 cositas sin Dios. Muy probablemente porque no tenemos una buena relación con Él. Yo tengo muchas dudas personalmente de la relación que Saúl tenía con Dios. ¿Lo estoy criticando? No. Cada vez que uno apunta hacia el frente, ¿cuántos dedos se quedan apuntando hacia usted? Eso es lo que dice mi pastor y estoy de acuerdo. No, me refiero a esto. La palabra de Dios muestra, a mi manera de ver claramente, que Saúl no tenía una relación muy buena con Dios. Cuando uno no tiene una relación buena con Dios, es fácil tener miedo de lo que uno puede ver con sus ojos, porque no puede uno ver el poder de Dios, que es increíble. Usted se ha puesto a pensar en esas ocasiones en que desafortunadamente ha habido tornados y cómo en un mismo vecindario hay 3 casas y cómo parece ser que la de en medio del tornado subió, bajó, le cogió la traila, volvió a subir y salvó. Varias veces me he topado que ver en las noticias que cuando eso pasa no había gente en esa traila. ¿Es casualidad? No. Dios es demasiado grande y demasiado poderoso para pensar que esto es una casualidad. Vemos con los ojos. No vemos con el poder que Dios ya ha demostrado desde el principio de la creación. Tenemos miedo porque estamos viendo con los ojos humanos. Tomamos decisiones que no son nuestras, que le pertenecen a Dios. Y probablemente hacemos esas 2 cosas porque nuestra relación con Dios no es tan buena como nosotros creemos. Rafa, pero yo leo mi Biblia, yo esto, yo lo otro, y qué bueno. Si lo haces, gloria a Dios. Dios está contento de eso. ¿Pero realmente confías en Dios? ¿Realmente cuando tienes una dificultad, cuando es hora de tomar una decisión, realmente cierras tus ojos y dices, Dios, ¿para dónde ahora? Espero en Dios que esto te haya servido de algo. Espero en Dios que si has tomado decisiones sin Dios como yo lo he hecho, hoy sea un buen día para decir no más. Para decir voy a hacer lo posible y voy a hacer un esfuerzo grande por tomar decisiones donde yo incluya a Dios. Muchos de ustedes, y hablo de esta manera porque algunos de estos devocionales son dirigidos
la clase de jóvenes que yo enseño con mucho gusto y con alegría, tienen 18 años y están diciendo ¿qué voy a hacer? No tienen seguridad. Ese tipo de decisiones y muchas otras que vendrán por delante es las que yo les invitaría y les rogaría con amor. Incluyan a Dios. No tengamos miedo viendo lo que está enfrente. No tomemos decisiones que le pertenecen a Dios. Y revisemos si no es que lo hemos hecho, quizás porque aún no tenemos una relación cercana con Dios. 15 minutos con Dios, que el Señor les bendiga.